Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para comentar la coyuntura política. Nosotros seguimos en modo Venezuela y en modo mensaje de 28 de julio, porque hay muchos temas que han quedado y están claramente aún por comentar, por definir y por puntualizar. Sin embargo, valga la oportunidad para decir unas palabras en torno a lo ocurrido el fin de semana con la congresista Patricia Chirinos, que estuvo acompañada de otro congresista en un local en Barranco y que fue agredida por un grupo de personas que se encontraban ahí antes que ella estuviera y que con insultos, con improperios y además con el lanzamiento de un vaso que se rompió de vidrio y que pudo haber causado daños físicos de consideración, terminaron por, digamos, condenarla a que abandonara el local y que se fuera de este recinto donde un grupo de personas vociferaban y la agredían con insultos y demás verbalmente. Bueno, este tipo de circunstancias, sin duda, tienen que ser rechazadas por todos, ni cuando son para uno ni cuando son para otro. Perseguir a las personas por lo que dicen es, en realidad, una muy mala práctica que se ha comenzado a extender hace tiempo. Y que comenzó, por cierto, cuando, como ustedes recordarán, se perseguía a los conductores de Willax y a ciertas autoridades o ciertos parlamentarios o ciertas periodistas o personalidades que, por supuesto, eran contrarias al progresismo, a los caviares, eran sus enemigos. Después, cuando un grupo de ciudadanos, en uso de su libertad, quisieron pasar por la Casa de los Caviares para hacerles lo mismo, se desató, por cierto, una ola de reclamos, también con justa razón. Lo ocurrido con la señora Patricia Chirinos, más allá de que esté usted de acuerdo o en desacuerdo, es algo que no se debe permitir, que no se debe alentar y que debe ser censurado en cualquier circunstancia, más allá de los derechos que tenemos todos a poder expresar nuestra libertad de expresión, a poder señalar, a poder ejercer ese derecho. Lo que no puede hacerse es faltar el respeto, es aprovechar que se está en
un número de personas superiores, aprovechar el anonimato de la noche para gritar, vociferar e insultar de una manera vejatoria. Así que nosotros nos solidarizamos con la señora Patricia Chirinos y también, por cierto, con aquellas personas que han sido agredidas en el pasado, en circunstancias distintas, con pensamientos políticos que pueden ser opuestos a la señora Chirinos, pero que no por ello dejan de ser menos respetables. Uno puede discrepar, como discrepamos muchísimo de muchas personas, pero eso no implica de modo alguno el insulto y la vejación, menos públicamente. Uno puede parar a una autoridad y decirle lo que piensa, discrepar de ella, pero lo que no se puede es aprovechar la nocturnidad o la, digamos, poca iluminación de un local donde la gente está consumiendo licor porque se está en un grupo o en mancha, lanzar improperios, insultos y demás contra una mujer congresista, ni contra nadie. Así que rechazamos esto y esperamos por lo menos que esto no vuelva a ocurrir. Y si hay consecuencias de carácter policial o penal, pues que se lleven a cabo como corresponde. Bien, dejamos el tema ahí y nos vamos a hablar de Nicolás Maduro. Pero antes, yo que siempre les traigo a ustedes algunas cosas nuevas o novedosas, déjenme mostrarles, estamos haciendo algunas pruebas en Canal B. Esta es una. Bueno, la moda de la inteligencia artificial a todos nos ayuda a hacer cosas, ¿no? A ver, ¿qué le parece esto? Ella Herrera, en mi versión Inteligencia Artificial. Bienvenidos a Canal B, el canal del Bicentenario, pero sobre todo, el canal de la innovación. Hoy quiero presentarles los primeros ejemplos de esta tecnología, aplicada a la conducción de programas noticiosos. Nos vemos pronto. Soy Alfonso Baella Herrera, CEO de Canal B, el canal del Bicentenario. Defendemos la vida, la familia, la inversión privada, la libertad, la Constitución, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Somos un medio de comunicación que defiende principios y valores. Ven a conocernos. Bueno, sí, me han dicho que esta versión es mejor que la mía, o sea, en el mundo de la realidad. En todo caso, lo que estamos tratando de hacer es utilizar algunas herramientas de la tecnología moderna para poder hacer noticieros, para poder hacer programas aquí en Canal B. Así que pronto verá a otros conductores trabajando con nosotros en sus versiones de inteligencia artificial. Bien, hoy vamos a conversar de varias cosas, pero hemos invitado a Paola Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones, para tocar el tema de su análisis sobre el 28 de julio, lo que dijo, lo que no dijo, lo que confundió y lo que no comprende la presidenta Dina Boluarte y su gabinete. Bueno, con Paola Lazarte vamos a conversar. Ella ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones, justamente con la señora Boluarte, pero tiene varias cosas que decir y varios temas que comentar, por un lado. Y por otro, hablaremos in extenso a la primera parte del programa sobre Maduro y lo que podría ser su obra final. Quien ha dicho algunas cosas importantes que creo que vale la pena volver a escuchar varias veces ha sido el expresidente Carlos Andrés Pérez, que dicho sea, que en paz descanse, pero en una entrevista hace algunos años dijo algunas cosas que parecen una premonición. Con Chávez. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado. Porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta
que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero esta es la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento esa ala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no? Que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. A ver, usted que ha estado viendo en estos días el discurrir de los actores, de las acciones y de los hechos en este drama que está sucediendo en Venezuela, creo que reconocerá, como diríamos, la clarividencia del señor Carlos Andrés Pérez, con quien uno puede también discrepar de lo que quieras, pero que no puede negar que lo que decía hace algunos años era cierto. Lo que hace Cuac, camina como pato, tiene forma de pato y va por la calle, es un pato, no es otra cosa. Y es exactamente lo que dijimos después de la primera vuelta y antes, por supuesto, en el 2021, cuando hablábamos de Pedro Castillo y de su gobierno. En este medio, cuando éramos solamente Baeda Talks y cuando después fuimos Canal B a partir del 28 de julio del 21, dijimos y dijimos y dijimos, el señor Pedro Castillo es lo peor que le va a ocurrir al país. ¿Y qué nos decían? ¿Usted se acuerda? Fujimoristas. Va a ser, después de la segunda vuelta, no vote usted por una propuesta irresponsable. Vote usted por la familia. Vote usted por el futuro, por la vida, por la Constitución, por la inversión, por la confianza. Nos dijeron Fujimorista. Porque acá, si tú no le mentas la madre a Keiko Fujimori, si tú no insultas y calumnias a Alberto Fujimori, si no lo haces, eres fujimorista. Hablábamos del caso de Patricio Chirinos. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? O sea, ¿quién ha etiquetado a las personas? ¿Quién ha convertido, digamos, por último, el derecho del silencio, mira, en una complicidad? ¿Por qué, si yo no quiero insultar a Keiko, soy un fujimorista? ¿Y por qué, si me parece bien Keiko, soy un fujimorista? No es así. Están equivocados. Perdónenme que me tome un poco de café. No es así. No es así. O sea, tenemos libertad para opinar y no podemos ser juzgados por nuestras opiniones. Para nada. Somos ciudadanos. Hoy estoy de acuerdo con una política, mañana estoy en desacuerdo con esa política pública. Expresaré mis razones. Eso no quita que uno no encuentre, por ejemplo, en la derecha, a la que yo me suscribo, errores garrafales, contradicciones, barbaridades, equivocaciones o aciertos, y no tenga el derecho a poder criticarla. O sea, ¿qué quiere decirle con esto? Que tenemos que aprender a tolerar la discrepancia y no a insultarnos y no a gritarnos, menos a lanzarnos vasos de vidrio que gracias a Dios cayeron en una pared y no llegaron a la congresista, porque hubiera sido realmente muy, pero muy lamentable.
mucho más lamentable para esas personas que hoy tienen problemas de carácter solamente legal o laboral. A esta hora ya tienen problemas por lo que han hecho, por un momento de, digamos, un infantil deseo de querer mostrar valentía. Pero dejemos el tema ahí. Hablaba de Víctor, de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha dicho algunas cosas también importantes al respecto. Vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Sí, sí. Es la OEA, ¿no? Este espacio donde se supone que debería de estar presente mucha gente capaz, pero que en el fondo lo que tenemos es un grupo absolutamente ideologizado, parcializado, donde mira siempre para un lado, porque está lleno de progresistas. Y si no es así, bueno, a algunos de ellos, o a casi todos, se les ha comprado con petróleo, y lo ha hecho muy bien el señor Hugo Chávez y ahora son Nicolás Maduro. Por eso las votaciones que hemos visto. Qué ocurrencia. A ver, en efecto, varios temas aquí, quizá uno de los cuales primero tengan que ver con la amenaza de Anonymous. Despreciable traidor y farsante. Hemos saqueado toda tu base de datos y vamos por más y siguen asesinando a gente inocente. No vamos a parar hasta que pagues por cada una de tus atrocidades. Pero antes de continuar con este mensaje, compártelo y comenta para que se haga viral, que el mundo se entere de la verdad sobre ti y tus crímenes. Edmundo González no iba a presentarse en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia porque sabía que todo era una trampa, una conspiración vilmente orquestada por ti para detener a un hombre inocente. Lo mismo ocurriría si te invitáramos a la Corte Suprema Internacional. Sabemos que no te atreverías a ir, porque eres una rata cobarde refugiada en tu propio país, protegido por jueces corruptos que tú mismo has comprado. Has convertido a Venezuela en un infierno, un lugar donde la justicia y la verdad han sido enterradas bajo tu régimen de terror. El titular del organismo electoral dijo que la demora en el escrutinio fue por un ataque cibernético, pero no mostró actas. Si realmente fue un ataque cibernético, como afirmas, entonces ¿de dónde sacaron las actas que presentaron en la corte? Rata miserable y repugnante. Las actas originales están en manos de Edmundo González y desde el primer día tú, Nicolás Maduro Moros, te tomaste 48 horas para falsificar y alterar esos documentos. Sabemos que eres un experto en manipulación y engaño, pero no creas que te saldrás con la tuya. Desde Anonymous te advertimos, ten cuidado con cada paso que das, porque estamos en todas partes, vigilándote. No podrás... Bueno, creo que Anonymous ha dicho lo suyo, y lo suyo es, una amenaza que se ha concretado de manera bastante, digamos, puntual, ¿no? Déjeme colocar algunas de las cosas que ha dicho Anonymous que iba a hacer, pero que sí ha hecho. Atacó la web del Ministerio de Defensa, la de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela y muchas más. En realidad, inclusive, al haber entrado al Ministerio de Defensa, ha detenido, ha inmovilizado todo un equipo de drones que tenían listos para atacar o para vigilar o para buscar a quienes son protestantes en las calles. O sea, con tecnología china e iraní,
los señores de Nicolás Maduro tenían listo un enjambre de drones para poder desde el aire y vía inteligencia artificial poder identificar las caras con las cédulas de identificación de cada persona. Y eso ha sido vulnerado por Anonymous y los ha traído, digamos, al suelo. Ahora, exactamente cómo es que se ha producido esto del conteo, esto de las actas, ¿por qué es tan difícil poder a estas alturas alterar el resultado de esas actas? Escuchemos a esta dama que nos explique en 2 minutos lo que han hecho y véala con atención. Que se maneja en esa base de datos de la página de los resultados viene del propio Consejo Nacional Electoral. Por eso es que cuando colocas tu número de cédula aparece tu centro de votación, porque está el respaldo de la base de datos que se obtiene de las páginas del Consejo Nacional Electoral. Pero realizar esta base de datos no fue fácil, tuvieron que hacerlo votante por votante, centro de votación por centro de votación, y además al escanear las actas de los resultados tenía que coincidir con esta nueva base de datos respaldada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y dónde están las actas? Los programadores e ingenieros informáticos han asegurado que las actas, además de las físicas que están resguardadas, están sobre una nube que está protegida de cualquier tipo de ataque. Además aseguran que estas actas están en un bucket AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las actas tiene un ID y un URL o una dirección diferente para cada tipo de cédula. Es por eso que todos nosotros podemos descargar el acta de nuestro centro de votación. Si bien es cierto, las actas las escanearon en menos de 24 horas, los especialistas en la materia han asegurado que desarrollar esta página web no es un trabajo de horas, es un trabajo de meses que lleva mucho tiempo para pensar y dinero para ejecutar. Según las cifras que maneja el Comando Venezuela, la página a solo días de haber sido lanzada al mundo entero ha recibido más de 35 millones de visitas y a su vez han tratado de hackearla 44 millones de veces. Imagínense entonces el blindaje informático que hay en esta información que María Corina y su equipo saben que es tan importante para el mundo que la respaldaron por todos lados precisamente para evitar ataques. Razón tiene entonces María Corina para decir que tiene cómo probarle al mundo que efectivamente la oposición venezolana ganó y que Venezuela tiene un nuevo presidente. La transparencia de estas páginas en donde se muestran los resultados de las actas de votación en cada uno de los estados del territorio venezolano, elector por elector y centro de votación por centro de votación, ha sido una estrategia brillante. Y quiero cerrar este video con una frase un poco cómica, pero que me parece pertinente al caso. Es que definitivamente a Maduro solamente se le ocurre ocultarle pruebas a una mujer. Algo más de Venezuela. No, esto es desde Miami, creo. A ver, escuchemos. Ahora, ellos quieren hablar de fraude, hablemos de fraude, ¿no? Quiero enumerar algunas cosas que pasaron ese día. Primero, comenzamos con una elección que ellos intentaron que fuera fraudulenta desde antes de abrir el proceso, que fue la exclusión de la diáspora. Fuimos a votar con un padrón de 21 millones y poco más de venezolanos, donde 4 millones de ellos no podían hacerlo. Le arrancaron el derecho a 4 millones que son tan venezolanos como los que están adentro, que no pudieron votar. Y arrancamos así. Segundo fraude que quisieron hacer, ese mismo día a las 4 o 5 de la mañana, en el proceso de instalación de mesa. Ustedes vieron las denuncias, ustedes vieron los videos. Miles de personas, testigos del Comando con Venezuela, que llegaron a las 2, 3, 4 de la mañana y que la instrucción que le dieron a Plan República y al CNE fue que no los dejaran acreditar, que pusieran los famosos testigos accidentales. ¿Y qué pasó? Antes de las 8 de la mañana, más del 94% de nuestros testigos lograron entrar y acreditarse. ¿Por qué? Que honor a quien honor merece. Aquí hay un tema con las Fuerzas Armadas. Y yo les pido a todos los que me ven, los que me escuchan, que no generalicemos. Porque hay una cúpula que está ahí enchufada al poder, muy chiquitica, cada vez más chiquitica, que sigue instrucciones. Pero la inmensa mayoría de los soldados de la patria cumplieron con su deber ese día. Y fue gracias a los soldados que se evitó el fraude. Y fue gracias a los soldados que junto al CNE, a mucha gente que sí colaboró con nosotros, hizo que nuestros testigos se sentaran en esas mesas y asumieran su posición. Y es la verdad. Los soldados evitaron el fraude en la instalación de mesa. Los soldados, muy importante, fueron los primeros testigos de lo que pasó. Por eso esto no lo van a poder sostener. Porque en esas más de 30.000 mesas había uno o varios soldados de Plan República que estuvieron hasta el final y que vieron las actas.
son los primeros testigos, los protagonistas de primera línea de lo que ocurrió. Y esos soldados con su actuación van a ser protagonistas en el cambio que viene en pocos días en el país. Van a tener un rol histórico, estoy seguro. ¿Qué pasó después? Cuando logramos instalarnos, llegaron horas de la tarde. Ellos, me imagino la cuenta que sacaron, esto es imparable. Tenían los mismos exit poll que nosotros. Intentaron hacer otra movida fraudulenta. ¿Cuál fue? Sacar a los testigos nacionales de la unidad de la sala central del CNE, que tienen derecho por ley a estar. Antes de las 5 de la tarde, a nuestra miembro principal allí, diputada Elsa Solórzano y a Juan Carlos Caldera, lo sacaron del CNE y le dijeron que no entraban al momento de la totalización, lo cual es ilegal. Que querían ocultar a los grandes testigos en la sala. Luego llegó el cierre de las mesas. ¿Qué instrucción le dieron al CNE? Porque nosotros tuvimos acceso. ¿Qué instrucción le dieron al CNE y al Plan República? No entreguen las actas. Y comenzaron a reportarnos todas las incidencias. Mira, estoy aquí, ya viene la totalización, viene el conteo, pero nos dicen que no nos van a entregar el papelito, que no nos van a entregar el acta. Bueno, la gente se fajó y de nuevo, los soldados, los miembros de mesa, muchos funcionarios del propio Consejo Nacional Electoral y la gente del comando que dio, esto fue una guerra de 16.000 batallas. Dio una batalla ciudadana cada quien en su centro de votación y comenzaron a obtener las actas y a subir con orgullo la foto de su acta. Entonces también les salió mal. Y lo último que hicieron, para tratar de parar el resultado, que no les dio resultado, es que en la sala de totalización, que es donde se imprime el boletín que tienen que leer los rectores, la sala de totalización no imprimió el boletín número 1. Yo quiero agradecer las declaraciones valientes que dio ayer el candidato presidencial Enrique Márquez, donde explicaba que fue rector del CNE y entiende este proceso. Enrique Márquez explicó muy claramente cómo su ingeniero, que estaba en la sala de totalización, es el primer testigo de que allí no se imprimió el informe que le fue leído al país. Eso se imprimió en la impresora de la oficina del Viajamoroso. Ese informe que escucharon los venezolanos lleno de mentiras tiene la misma validez que tiene esta hojita. La misma validez que tiene este papelito que yo acabo de agarrar en mi cuaderno. Porque no se imprimió en la sala de totalización. ¿Con qué no contaban? De nuevo, con la gente. La gente logró hacer en Venezuela en 2 días lo que nunca hizo el CNE en 25 años. Miren, lo que dice este señor es clave, porque en lo que estamos asistiendo es a la comprobación que el proceso electoral, a pesar de todas las circunstancias de inequidad e injusticia y desequilibrio, logró llevar a la gente a votar y fue tan abrumadora la decisión del pueblo venezolano que no solamente ha sido 70% contra 30%, sino mucho más. Pero eso se sabía ya y lo sabían, como dice este señor, los soldados que estaban apreciando y fueron los que dejaron que se pudieran escanear todas las cédulas de votación que han terminado finalmente colgadas en este sitio web donde se puede apreciar los resultados que hasta hoy no puede publicar ni quiere publicar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. O sea, Maduro ha capturado las cédulas, no quiere mostrarlas. Diosdado Cabello que las tiene su partido y que tampoco las van a mostrar, pero ya han sido escaneadas y fotografiadas gracias a que la Fuerza Armada, no la cúpula, sino los soldados a cargo del proceso, se dieron cuenta y dejaron que la cosa fluyera. Entonces, Maduro, por más que se ponga uniforme y Cabello, por más que haga lo que haga, están derrotados. Pero claro, son muy hábiles, tienen mucho dinero y manejan un equipo, con armamento muy potente que los mantiene arriba en el poder y que tiene secuestrado al país. Algo más de Centro Carter, miren. Ustedes han dicho que la elección presidencial en Venezuela no puede ser considerada como democrática. Le pido por favor que nos haga un resumen de las irregularidades más importantes que observaron y que los llevan a estas conclusiones. Con mucho gusto. Comenzaría por señalar que el Centro Carter fue invitado por la Autoridad Electoral Venezolana, por el Consejo Nacional Electoral, para hacer una observación de estos comicios presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio. El Centro Carter desplegó una misión de 17 especialistas de más de 11 países, que estuvimos un poco más de un mes en el terreno, en Caracas, en 3 provincias, y a partir de ahí hicimos una serie de entrevistas con todo el espectro político, la oposición, el gobierno, las autoridades, académicos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera,
para poder conocer con profundidad las condiciones en que se dieron estos comicios. Y desgraciadamente lo que nos encontramos fue que hubo irregularidades graves que no alcanzan los estándares internacionales en temas como el registro de personas para votar, tanto en Venezuela como en el extranjero, la posibilidad de que la gente se registrara para eventualmente ejercer su voto, el tema del registro de candidaturas, la calidad de la contienda electoral, es decir, las campañas las encontramos en un terreno de inequidad, en una cancha no pareja para todos los contendientes, siendo la campaña del oficialismo pues mucho más presente, con mayor cobertura mediática. Ha habido de todo, pero no han podido. Mientras en el Perú seguíamos diciendo, los observadores que fueron de acá, que todo había sido una maravilla. Compañero, le saluda Guillermo Bermejo. Soy parte de una delegación de más de 1000 veedores internacionales que hemos venido a cubrir las elecciones en Venezuela. Y hago este video porque siento que hay demasiada desinformación acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Lo primero que hay que decir que, bueno, que el consenso de los más de 1000 observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad, de manera pacífica y con la presencia de representantes de todos los 10 partidos políticos que participaron en esta justa electoral. Lo otro que hay que decir acerca del proceso electoral en Venezuela es que debe ser el único proceso electoral en el mundo donde existen 16 auditorías antes, durante y al final de la elección, con presencia no solamente de los miembros del órgano electoral correspondiente, sino también de los miembros de los partidos políticos. Es decir, es algo, la verdad, casi infalible, ¿no? Cuando nosotros hemos estado en los centros de votación, yo fui a 4 por lo menos, hemos tenido todas las libertades para poder ver el proceso electoral. Hay cosas que nos dejan bastante tranquilos para saber que el resultado es tal cual. Por ejemplo, a la hora de presentar tu cédula de votación, ¿no? Tu documento de identidad, cuando presentas tu documento de identidad, eso tiene que ser validado por tu huella. Hay un dispositivo digital en el que tú tienes que poner tu huella para verificar que es tu documento de identidad. Eso apertura tu votación electrónica, que una vez marcado te arroja una especie de ticket donde en el papelito aparece pues tu votación. Ese papelito lo pones en una caja, entonces entre lo que hay en la caja y lo que aparece en el voto electrónico tiene que haber una coincidencia 100% real, ¿no? Hay que decir que no solamente han venido activistas, sino que también aquí hay instituciones de juristas de carácter internacional y entre otros está el Centro Carter, ¿no? Que son especialistas en elecciones a nivel mundial, pero estamos, al igual que yo, que soy congresista de la República, hay decenas de diputados, senadores de distintos países. De los 1000 observadores que hemos venido, representamos a más de 100 países. Entonces, como ustedes entenderán, ha sido pues una actividad bastante intensa en estos días y podemos dar fe de que la elección ha sido transparente. Bueno, es un campeón, no hay nada que hacer. El hombre acusado, investigado y seguramente esperemos sinceramente que la justicia haga su parte, a ver si termina por sentenciar a este señor por terrorista, así es, por senderista. Y a este señor, que llevan invitado y viene a decir al mundo entero que ha sido transparente, nada más y nada menos. Pero digamos que la narrativa de este grupo de gente viene por diferentes lugares, pero la violencia es la que se ha, digamos, convertido en el pan de cada día. No tenían nada de palo, nada de onda, nada de piedra, ¿no? De ahí entró un policía por la parte de atrás, apuntándole al cuerpo. ¡No! ¡Maldita sea, le dio al cuerpo! ¡Asesinos! ¡Maldita sea! Y entró a sala de operaciones. El doctor me confirmó después de salir que se encontraba 36 perdigones en el cuerpo. Bueno, ese es Maduro. Le han traído abajo sus drones. Está absolutamente molesto el presidente porque todo el equipo de drones que tenía para perseguir porque van volando en las manifestaciones. Toman fotos y videos de caras de las personas que trabajan en sus casas y las sacan del pellejo y la meten a los buses. Son todos los destinos que se refiere Maduro. Es una persecución, la peor de las dictaduras. Es una locura lo que está pasando en Venezuela en este momento.
Pobre venezolano, sinceramente, tienen que liberarse como sea de estos asesinos que son Maduro y su equipo. Mire, escuche usted. En este caso, con las personas que usted señala que están al frente de esta situación, las cabecillas, en este caso, ¿no? Que sería González Urrutia y María Corina Machado. Si me preguntan mi opinión, como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López, un Guaidó parte 2. Si me preguntan, Madeleine, ¿qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado? Yo te diría, como jefe de Estado, que haya justicia justa, y ellos deberían, en vez de esconderse, presentarse ante la fiscalía y dar la cara. Y dar la cara. En vez de huir como cobardes y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales. Maduro es en este momento, más allá de un gobernante, es una especie de emperador que tiene en sus manos todos los poderes: legislativo, ejecutivo, parlamentario, judicial, fiscal, electoral. O sea, él es un hombre que está más allá del bien y del mal. Él y su cúpula. Escuchen ustedes el tono con el que se dirigen. De respuesta, de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Él se precia de que tiene 2.000 personas detenidas. Es una especie de logro, de éxito. Está extasiado. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Muy grave lo que hicieron. Mire usted, eso es parte de lo que está pasando en esta, digamos, escuela de terror, ¿no? Pero hay más cosas que están sucediendo que son igualmente graves. Escuche usted, mire esto que yo puse la vez anterior, lo pongo un cachito. Para derrocar a un enemigo hay que conocerle. Venezuela no es una dictadura. No es una dictadura socialista bajo el dictador Nicolás Maduro. Venezuela es un país controlado por el crimen organizado. El cartel de los soles. Los soles significan los generales, por las insignias que tienen en sus uniformes. Es una organización militar criminal que controlan al país. Y el jefe se llama Diosdado Cabello Rondón. Diosdado Cabello Rondón. Él es el jefe del cartel de los soles. Tienen ejército, tienen armada, tienen fuerza aérea y tienen una carta que les protege contra la ley y se llama la soberanía nacional. Con tienen inmunidad contra la comunidad internacional. Ya tienen inmunidad contra la ley interna. Si alguien en la policía o la guardia que no está en ese cartel se atreve, o por equivocación, a aprender, a tomar, a detener a alguien que está en ese cartel, ellos arreglan para soltar a esa persona y después mandan a matar al oficial que lo hizo por equivocación. Así es como trabajan y mantienen. Ahora, ¿qué ha dicho Jaime Vélez sobre los millones a propósito de lo que podría estar ocurriendo con el Vaticano, que ha salido hace unas horas el Papa a decir que bueno, hay que tener paz y equilibrio? A ver. Prometí. Tengo aquí la información de muy buenas fuentes, de que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador, y Maduro tienen cuentas en la banca del Vaticano, IOR, Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de la banca Banesco.
María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girados por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros, girados por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos 2.000 y pico millones de euros en la banca del Vaticano. Usted, más o menos, comprende qué ocurre cuando el Papa dice lo que dice. ¿Podemos pensar mal o estamos pensando demasiado mal? Para terminar. Los Estados Unidos aseguró que están listos para una intervención militar en Venezuela. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Por fin, lo que todos los venezolanos y el mundo entero pedía, se viene la intervención internacional para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos aseguró que están listos para entrar con todo a Venezuela, mientras que el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, advirtió que la paciencia de Estados Unidos y sus aliados se está agotando. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Lo dejamos ahí. Vamos a conversar con Paula Lasarte. Adelante, por favor. Bien, estamos con Paula Lasarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, para conversar sobre el mensaje presidencial. Gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias, Alfonso, por la invitación. A ver, para comenzar, la pregunta que le he hecho a todos los que han estado sentados conversando con nosotros después del 28 de julio sobre el mensaje presidencial, antes de entrar a lo puntual, tu percepción, lo que has recibido como mensaje, ¿qué te ha parecido? Un mensaje bastante extenso, con muchos proyectos y anuncios que ya venían desde el inicio de la gestión de la presidenta Boluarte. Es cierto que en infraestructura tampoco ves resultados en 3-6 meses. Lo que se pudo haber hecho es profundizar un poquito más respecto de los avances más que de anuncios. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo de mi cartera, el puente Payar. Ese puente nosotros lo lanzamos como obra por impuesto hace un año y se ha vuelto a anunciar que se va a lanzar como obra por impuesto. Entonces, un año de gestión, un año de espera, un año de análisis. Lo mismo sucede con el acuerdo de gobierno-gobierno del Eje Vial 4 en Amazonas. Lo dejamos hace un año, el decreto supremo ya firmado y el contrato para firmarse entre el Estado de Japón y el Perú. Entiendo que se ha hecho recién hace 2 meses. Entonces, el mensaje podía haber ido un poco por el lado de ir apuntalando en reducir las gestiones que se han iniciado y poder tener resultados. Y este anuncio en particular del Ministerio de Infraestructura, y además que infraestructura fue un poquito más claro, pero también dejó un poco la inquietud de la fusión de otro par de ministerios sin decir cuáles, lo cual también ha generado un poco de inquietud en gremios, con profesionales expertos respecto de la idoneidad de estas medidas, ¿no? El diario El Comercio hizo una investigación y determinó que el 47% de lo anunciado por la señora Boluarte como, digamos, promesas para adelante ya habían sido prometidas y por lo tanto no cumplidas desde el mensaje anterior. Lo que tú señalas tiene que ver con eso, pero se ha repetido en diferentes ministerios y sectores. ¿Cómo se explica una cosa así? ¿Cómo hace su mensaje a la nación? Tú has estado presente haciendo el mensaje a la nación anterior, seguramente. ¿Cómo hace su mensaje a la nación con la señora Dina Boluarte? Nos piden a todos los ministerios cuáles son, bueno, las metas nos las piden desde el inicio y nos piden cuentas de lo que se ha avanzado y algunos anuncios importantes. Ya hay una comisión, bueno, se aprueba también en el Consejo de Ministros, efectivamente. ¿El mensaje? Sí, el mensaje. Pero el mensaje tal y como se va a leer en el Congreso, ¿es leído por alguien o cómo es? Ahí depende mucho de la técnica de la PCM, ¿no? PCM a veces tiene la práctica de subir o hacer público el documento solo cuando ya llegas al Consejo. Entonces sí, no te da para leer las 500 páginas que pueden haber o las 100 y pico. Entonces, básicamente es un resumen el que se les presenta a los ministros y los ministros dan un ok, pero no llegan a leer el total, al menos nosotros en el discurso anterior
no logramos leer todo el discurso y bueno, imagino, no sé si habrá sido ahora lo mismo, ¿no? Pero O sea, los ministros de Estado no tienen idea de todo lo que se va a decir. No, Tienes más o menos lo tuyo, más o menos, porque tampoco claro, sabes si todo se va a ir tampoco. Exactamente, o sea, no Tienes sabemos, tu propuesta. no sabemos cómo va a salir la educación, la energía y minas, el tema general. Ajá. No, eso es, digamos, por eso te decía que depende mucho de la técnica del PCM, ¿no? Ya. Ahora, ¿y qué ocurre en este caso con el tiempo? ¿Por qué es que el tiempo se ha convertido en un factor que a todos nos ha llamado la atención en cuanto a la extensión? Tú has estado durante un buen tiempo como ministra en ese gabinete. O sea, mejor dicho, en el gabinete de la señora Boluarte, ¿no? Con ella como presidenta. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido, qué está ocurriendo, que hace que se pueda pensar en que 5 horas es un tiempo prudente? Ahí es difícil responderlo porque depende mucho del equipo que rodea a la presidenta y como digo, no solamente el presidente, sino PCM. ¿Cuánto duró la vez pasada? Fue también bastante extenso. ¿Pero creo que fue, 2 horas? Sí, 2 horas y fracción. ¿Y pico? Yo esperaba que esta vez el discurso, teniendo como experiencia el año pasado, fuera un poco más corto y más preciso, porque en realidad ya podían haber dicho, por ejemplo, gracias a algunos avances, en el caso de, por ejemplo, Puente Santa Rosa, los puentes modulares, la solución ya la pusimos el año pasado, que eran los modulares, el temporal, etc. Lo que podían haber dicho es, ya están listos en octubre. O sea, creo de que el equipo de asesores que acompañan, técnicos, o sea, más que de comunicación o políticos, sí tienen que tener un detalle más técnico para poder vender lo que se pueda estar haciendo, ¿no? Además, también ver de que independientemente del ministro que esté o no en la cartera de turno, la gestión de la presidenta es una sola. Entonces, es dar cuenta de lo que se ha avanzado desde el inicio hasta ahora. Por ahí ha ido la cosa. Yo creo que sí. Y se ha alargado innecesariamente, ¿no? Sí, 5 horas es demasiado. demasiado. ¿No? Bien, ahora vayamos al tema de la fusión, porque yo creo que, y lo hemos conversado contigo en algún momento aquí, el tamaño del Estado es demasiado y lo que se necesita es a lo Milei decir este no va, este no va, este no va. Bueno, siempre en cuando detrás haya una racionalización en la eliminación o en la reducción de ministerios. Entonces, pero sí se ha hablado siempre de fusionar varios ministerios. Pero aquí no se ha dicho cuáles. Se ha dicho que se va a fusionar posiblemente algunas direcciones ejecutoras o algo así. ¿Qué has entendido tú que has sido ministra, que estás en el tema completamente? En el caso del Ministerio de Infraestructura, se trata de la fusión de unidades ejecutoras y de fondos. Por ejemplo, en vivienda es el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural. En el MTC es Provías Nacional y Descentralizados, es decir, solamente infraestructura vial. En el caso de agricultura es el Programa Subnacional de Irrigación, el PCI. Hay fondos como el FONDEPES de Produce, PRONIET, que es la unidad ejecutora de infraestructura en Lima, básicamente, porque son prefabricados a nivel nacional. Recordemos que tanto en educación como en transporte, saneamiento, educación y salud, ya las competencias están descentralizadas. Entonces, ahí viene el segundo desarrollo. A los regionales, sí, a los gobiernos regionales. Exacto. Entonces, PRONIS, PRONIET, que son del MINSA y del MINEDU, también pasan a esta nueva estructura. Se quiso incluir a Proinversión y se ha excluido a toda la infraestructura concesionada que ya se encuentra con contrato en el Ministerio de Transportes, que también es infraestructura vial. Entonces, para ir al tema del Ministerio de Infraestructura y que mencionaste sobre esta racionalización, eficiencia, etc. En discurso, este tema de la racionalización y de la eficiencia del gasto reduciendo entidades suena bien. En el caso de infraestructura, no necesariamente. No estoy abogando porque hayan múltiples entidades, sino que lo primero que tú tienes que hacer es, en vez de poner el tema de la racionalización y de la eficiencia, es cuáles son los problemas y qué es lo que buscas solucionar con la creación de este nuevo ministerio. Entonces, ¿qué sucedería si yo te digo, Alfonso, que los problemas de las ejecutoras no necesariamente, o sea, hay problemas de ejecución contractual, claramente, capacidades, distorsiones por tema de Contraloría, entre otros, pero son factores que son externos a los propios ministerios y que no los puedes regular con un nuevo ministerio porque va a heredar lo mismo que heredan los 4 o 5 ministerios que se están, digamos, dejando parte de su institución. Entonces, por ejemplo, el ecosistema completo, sistemas transversales como el predial, en lo que es infraestructura de saneamiento o de transportes, no se está abordando en absoluto. ¿Cuál es el arreglo institucional que se va a cambiar?
vamos a seguir con el mismo decreto legislativo 1192, con recortes de tiempos. Hay un tema, por ejemplo, que bancos como el Banco Mundial y el BID también, que tienen, que es el de las salvaguardas. ¿Qué significa? Que te compensan mejor a ti propietario que vas a ser expropiado o se va a adquirir tu predio porque el proyecto está en esa zona de influencia, y te pagan además otros adicionales para que sea también atractivo y tú sueltes rápido tu propiedad. Entonces, hay otros mecanismos que también se pueden hacer acá, pero no se están recogiendo. El tema ambiental. Tienes al SENACE con 10 opinantes en diferentes ministerios para proyectos de puertos, aeropuertos, carreteras, transporte, minería, entre otros. ¿Se está modificando esto? El Ministerio de Infraestructura, en los artículos que ya se han hecho públicos, que han ingresado ya al Congreso, no hay ni una sola palabra de ese tema. Y no lo vas a poder hacer con una ley de creación de infraestructura porque significa crear las leyes orgánicas de diferentes ministerios. O por último, hacer una burbuja regulatoria que permita tener algo particular para el Ministerio de Infraestructura. Te hablo solamente de esos temas, licencias municipales, temas culturales de licencias también. Es lógico en el Perú pedir un CIRA, que es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, cuando tú sabes bien que en cualquier lugar donde pasa siempre hay. ¿No sería más bien ir al tema de las remediaciones ya directas, en vez de perder el tiempo con toda esa tramitología innecesaria? Entonces, si es que ese fuera el planteamiento del Ministerio de Infraestructura, yo podría decir es una buena idea, pero si solamente es para juntar en el mismo edificio a diferentes entidades sin ninguna sinergia respecto de los procesos que tampoco los tienen identificados, además, entonces, ¿cuál es la ganancia? Y ahí hay un tema. ¿Cuál es ahí el criterio para poder diferenciar o definir infraestructura? Te mencioné que en el caso de transportes es básicamente infraestructura vial y todavía la no concesionada. Hay problemas en las concesiones, claramente, pero que pueden ser trabajadas y corregidas con una sólida posición del Estado y con la cooperación de los concesionarios. Pero ¿por qué no podemos migrar a un modelo de niveles de servicios como ellos y no copiar algunas prácticas y mejoras de ese modelo de APPs? Es más, Provías Nacional no tendría por qué ser parte del Ministerio de Infraestructura si hubiese seguido la propuesta que dejamos nosotros como gestión, como ministra de Transportes, de concesionar el 100% de la red vial nacional. Eso es mucho más, digamos, menos pesado para el fisco en tiempos en los que ya están saliendo muchos expertos a decirnos que nos estamos comiendo los ahorros fiscales. Es una manera más eficiente de poder adjudicar, y además tienes contratos de 20, 30 años que le dan sostenibilidad a la inversión de infraestructura, lo que no sucede ahora. Provías descentralizado es muy pequeño. El 50-60% de su presupuesto es básicamente transferencias a gobiernos regionales y subnacionales y acompañamiento técnico y desarrollo de capacidades con gobiernos regionales y locales. Ellos ejecutan poco. Efectivamente, sí han habido escándalos en algunos proyectos en particular, pero la ejecución de proyectos descentralizados es mínima en comparación a todo lo que ejecuta el Ministerio de Transportes. ¿Cuál ha sido el criterio para solo poner estas dos unidades ejecutoras cuando, por ejemplo, tienes los aeropuertos Jauja, Jaén? Jaén, su principal problema radica en que ha habido un problema de mantenimiento de Corpac y todo, pero Corpac solo hace mantenimiento. Pero esa pista ya cumplió su vida útil y requiere de una inversión. Inversión que está a cargo de la Dirección de Aeronáutica Civil, que todavía no termina el perfil. Y ese es un hecho también en la Aeronáutica Civil. Se demoran 3 o 5 años en hacer solamente un estudio de preinversión. Entonces, eso no pasa al ministerio. No veo el objetivo claro. ¿Qué quieren solucionar? ¿A qué quieren llegar? ¿Cuál es la reforma? Ahora, claro, pero vienen las sospechas, ¿no? ¿Por qué es que haces algo así? Porque si todas las preguntas que tú estás formulando acá con criterio técnico no tienen una respuesta clara todavía, y estamos ya a una semana y pico de haber presentado este proyecto tan interesante para unos, da la impresión de que algo no está bien cocinado adentro del Palacio de Gobierno, o que hubiera habido cierta improvisación, ¿o no es así? Pareciera que, o sea, lo he dicho en otros espacios, que no ha habido un análisis técnico previo, sino que más bien fuese un anuncio político. Y acá viene, y esa es una posición que yo defiendo bastante. El gasto de infraestructura a nivel nacional, incluyendo los 3 niveles de gobierno, representa casi la tercera parte del presupuesto nacional. O sea, no es poca cosa. Entonces, decisiones que tienen impacto directo e indirecto en esta porción del presupuesto no puede ser pues una idea que se le ocurre o que la trabajan en una oficina una semana, 2 semanas. Esto es parte de una reforma integral del Estado, porque te he mencionado temas que no están
o sea, que no son, digamos, dirigidos ni son rectores de los ministerios que van a soltar sus ejecutoras. Es una reforma del Estado y tenemos la experiencia en el Perú. O sea, en los 90 tuvimos reformas exitosas. ¿Por qué no se sigue el mismo camino? ¿Quién está acompañando este proceso? ¿Quién va a implementar el Ministerio de Infraestructura o ayudar a implementar el Ministerio de Infraestructura? En los 90 tuvimos las reformas del gasto, bueno, las finanzas públicas en realidad. El gasto público quedó incompleto, la reforma, pero el tema del relanzamiento de la SUNAT, la disciplina fiscal, la transparencia de los ingresos fiscales, eso se hizo con acompañamiento del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién lo va a acompañar ahora? Hablemos de las asociaciones público-privadas. Las APPs parecen ser algo que viene funcionando y que podría ser un dinamizador de la economía en general, ¿no? Se habló, creo que de, bueno, varios miles de millones de dólares que se han logrado, digamos, acordar. ¿Cómo ves la propuesta de seguir creciendo por ahí de la presidenta Boluarte? Yo creo que el modelo de APPs es necesario, primero porque el Perú, o sea, por un tema de finanzas públicas, el estrés fiscal no va a poder, o sea, no se puede generar un estrés fiscal con tanta obra pública. Segundo, hay algunos proyectos que sí pueden ser, hay mucha experiencia, como la infraestructura vial, que tranquilamente, por ejemplo, el 100% de la red vial nacional debiera ser concesionada, pero sí creo que deben haber mejores contratos de concesión. Hay muchos errores en los contratos de concesión de los aeropuertos regionales, donde, por ejemplo, no se establecen cronogramas precisos para lo que son las inversiones del concesionario, y ahí depende mucho de la discreción que tengan. Y en el caso de la infraestructura vial, si bien es cierto, hay un tema entre los predios que el Estado ha demorado, como también Jorge Chávez, el Estado demoró demasiado tiempo. El Estado entonces que le encargue la adquisición de los predios al privado. ¿Cuál es el problema? Que más bien ellos sean los que hagan toda la tasación, el Estado lo recibe, lo aprueba y ya está. Con eso se optimiza. Y hay otras formas también, como en otros países, en Colombia, de poder concesionar por tramos, o sea, la concesión grande, pero que el Estado explote el financiamiento del privado y que se pueda entregar por tramos funcionales y recién el Estado pague por el tramo funcional terminado. Eso le reduciría muchísimo el estrés fiscal al Estado. Ahora, las concesiones que se están adjudicando ahora son concesiones que tienen hace por lo menos 15 o 10 años de antigüedad. O sea, es un desembalse, también pongamos las cosas claras, Proinversión está haciendo un buen trabajo, pero es un embalse de concesiones que venían como el tren Macho, Huancayo-Huancavelica, Anillo Vial Periférico, Marcona. Tiene décadas. Exacto, ya poco le faltaban en algunos casos para tener DNI. Entonces, hay que rescatar el buen trabajo, pero pongamos también las cosas en perspectivas. ¿Qué vamos a lanzar de nuevo en energía? Por ejemplo, tiene un buen movimiento ahí en APPs, pero sí hay que hacer algunas mejoras en este mecanismo, ¿no? Y además también creo que hay espacio para el tema de obras por impuestos, que por ejemplo el Ministerio de Infraestructura no lo pone explícitamente. O sea, yo he leído los artículos y te dice, básicamente te está limitando a hacer contratación por ley de contrataciones. No veo que estén abriendo ni el espacio para hacer obras por impuestos, ni tampoco acuerdos de gobierno a gobierno que tienen resultados o tienen herramientas interesantes que inclusive podrían ser utilizadas para la creación de este ministerio o para la dación de una reforma, ¿no? Pero de verdad que has mencionado bien, hace más de una semana se ha entregado esto, bien haría el Ejecutivo poder hacer pública cuál es la estrategia de implementación y qué objetivo se busca lograr de manera concreta. Hablemos un poco de Chancay, que por momentos el gobierno pareciera que en la forma en que frasea las cosas de Chancay daría la impresión que fuera obra de gobierno, ¿no? Y uno ve a los ministros de Estado hablando como si fuera una inversión del Estado, ¿no? Porque dicen, nosotros garantizamos que va a estar listo tal fecha, nosotros ya vamos a recibir el segundo grupo de grúas, se está haciendo esto cuando eso es totalmente hecho por los peruanos y chinos, no tiene nada que ver el Estado. Y más bien lo del Estado no funciona bien. Entonces yo te pregunto otra vez lo que conversamos la vez anterior, porque han pasado varios meses y nos acercamos al mes de noviembre, en el que se supone que viene el presidente Xi Jinping y va a estar este evento del APEC y se va a inaugurar el puerto, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente con las obras complementarias para que la inversión del puerto de Chancay pueda funcionar realmente? Primero, la gran falencia que tiene el Estado peruano que no planificó.
O sea, le pareciera que cuando hubo este cambio de paradigma en los 90 del Estado, del planificador central y la liberalización de la economía, se dejó de lado la planificación que es necesaria sí o sí con inversión privada. O sea, el privado tiene la visión, el tema de la rentabilidad y va a escoger un buen proyecto porque no va a ir a pérdida. Pero el Estado tiene que saber qué es lo que quiere también ganar de esto y qué necesita para potenciar la inversión, que es lo que no ha pasado. Entonces, ese es el primer O sea, el error. Estado, no hay una persona, un grupo del Estado que haya dicho, mira, como hay esta inversión aquí, saquémosle beneficio como Estado nosotros. Entonces, Exacto. ¿qué necesitamos para que pueda correr esa inversión bien y nos montemos en esa gran obra que no haríamos nosotros nunca, que ha hecho el privado? Pero eso no ha sido visto en Chancay. Y Chancay tiene bastante tiempo, porque no es de hace 2 años. No, o sea, esto no es esta gestión, claramente. No, Esto Chancay es antes de Kuczynski. Exacto, entonces el Estado, claro, cuando ya vienen los chinos, ya es con el gobierno de Kuczynski, pero ahí ya se tenía que haber trabajado esta planificación de ver hacia dónde Estamos vamos en a ir. 24, Kuczynski está en el 21. Kuczynski No, perdón, en en el 16, perdón. O sea, estás hablando ya de 9 años, ¿ah? Claro. Sí, tan rápido ha pasado tantos presidentes, pero en fin. Claro, 16, o sea, mira, tienes 9 años. Exacto, y no se ha planificado, o no se ha planificado, o no se ha seguido lo que en su momento se decidió. Y ese es un gran problema que tiene este país. Los proyectos se politizan en la medida de que no se tome en serio una política pública que sea totalmente independiente de las gestiones. Presidentes, ministros. Chile le va bien por eso, porque tienen un acuerdo de hacia dónde van a ir. Y este planeamiento no puede, y ese es el planeamiento, y tiene que ser no a 10, 5 años, sino a 50 Claro. años. Bueno, pero ese plan que debería tener esa función No lo hace. No lo hace. No, pues. Se ha dedicado a ser básicamente un organismo que hace Burocrático. elementos, sí, para instrumentos de planeamiento. Y el MEF es el que hace cierto planeamiento, pero más es un ejercicio Tampoco. tampoco, porque más se limita su tema de programación presupuestal y se piensa que son los ministerios y los gobiernos regionales y subnacionales, o sea que va a ser de abajo hacia arriba. Y no funciona así necesariamente. Porque sabíamos, mejor dicho, nosotros hemos sabido recién hace 1 año y medio, ¿no? O 2 años. Pero el Estado sabía desde hace 10 años lo que iba a ocurrir. O sea, esta propuesta del puerto de Chancay no es una ocurrencia de un impromptu de hace pues unos cuantos meses. Y por lo tanto se conocía que se necesitaban hacer varias vías de llegada, varias de salida, y que tiene que haber mayor energía eléctrica, mayores colegios, mayor infraestructura de salud, seguridad, todo lo que hemos conversado en este programa en extenso con el alcalde y con las personas que conocen más o menos del proyecto. Pero a pesar de todo eso, no se ha hecho, que yo sepa, prácticamente nada a este momento. ¿Eh? Estamos hablando hoy día 5 de agosto, faltan agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, y estamos como en enero, 0. Sí, y no solamente es ejecutar, o sea, a mí me alegra mucho cuando ya veo de que están avanzando, podría mejorar el ritmo, pero están avanzando con lo que empezamos, que son las adendas con el concesionario Norvial para lo que son las vías complementarias, pero o sea, tiene que haber un fast track, o sea, no puede, esto de acá ya está a la vuelta de la esquina, entonces yo sí creo que ahí se puede manejar mejor la agilidad, pero también el tema puntual es cómo preparas a las municipalidades para recibir y administrar esto, porque ellos son los que van a después también recibir su canon. O sea, es todo un tema que no ha habido ni siquiera planificación para los ejecutores directos, pero además para preparar a los gobiernos locales, que son pieza clave en Sí, esto, claro. no se ha hecho. No. Entonces, más bien ves en algunos casos al alcalde que sí, pues no siente que no lo escuchan, no se escucha la voz local y esto no puede ser así. Además tienes un gobierno regional que tampoco se caracteriza No, pero por en el ejecutar. caso de Chancay a mí me llama la atención que se hayan ido a China con la presidenta y no le han llevado al alcalde de Chancay. O sea, no ha estado presente. Y el alcalde de Chancay tendrá que recibir a Xi Jinping. Porque si va a estar Xi Jinping en el evento, y va a estar, hay alguien que es el dueño de casa, que es el alcalde de Chancay, ¿no es cierto? Nada, extrañamente. Y los temas, por ejemplo, ¿no? El famoso Plan de Desarrollo Urbano no se tiene todavía listo y han ofrecido, creo que para octubre, yo creo que estará para octubre por el próximo año. Pero esa, digamos, herramienta es fundamental. Sin esa herramienta,
es poco lo que se puede avanzar en concreto porque todo depende de lo que diga ese documento, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante el PDU? Es tu plan director, o sea, Claro. que te dice, esta zona va a ser industrial, esta zona va a ser de vivienda, esta zona, por acá debe pasar esto. Entiendo que hay todavía, y por eso que es muy importante, no sé, esa palabra a mí a veces me gusta y no me gusta tanto, la articulación, porque suena a todo y suena a nada. Así es. Pero tiene que haber una unificación de criterios al más alto nivel. O sea, no puedes tener ministerios que no estén de acuerdo en determinados temas, para Por empezar. ejemplo. Por dónde pasan las vías complementarias, si pasa por la ciudad, si pasa por otro lado. O sea, eso ya tiene Ya hay una discusión en este momento sobre eso. Sí, o sea, pero tienen que tener un criterio unificado los ministerios, tanto de vivienda, de transportes, también tienen que considerar un poco el tema local, ¿no? O sea, no puedes tampoco regular o decidir sobre un territorio sin considerar... Sin preguntarles, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, es regla básica, ¿no? Conoce más quien vive allá, o sea, Se supone. claramente. Están ahí, pues, ¿no? Todo Exacto. el día. Tú eres un funcionario que está tiene en mejor su- intención, pero por lo menos escúchalo, ¿no? Y hazles caso. Claro, entonces, el criterio que prime, no estoy abogando por ninguno en particular, Sí. pero que se tienen que unificar esos criterios. Ya, y lo mismo sucede para los temas de seguridad, para los temas de educación, temas de telecomunicaciones también, ver cómo vamos con el tema digital ahí. Y otro tema que es muy importante, no solamente es la planificación de la infraestructura, porque, bueno, digamos es mi tema el que más me apasiona, pero ya pensando ya más como economista, es cómo explotamos Chancay para hacer un cambio en la matriz, digamos, productiva, o sea, cómo generamos industria. Entonces, ¿qué tipo de profesiones vamos a necesitar en adelante? Es todo un tema. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? No se ha hecho presente, sino de manera todavía tangencial, ¿no? No sé si Morgan Keo es el hombre, bueno, es el ministro, pero me refiero a que lo que tú dices es clave, ¿no? Cuando uno conversa y cuando va a Chancay, da la impresión que todos están mirando al puerto como que estuvieras viendo, no sé, el castillo de Disney, o sea, algo que va a ocurrir a lo lejos y tú vas a contemplar algo, ¿no? Cuando en realidad toda esa gente que vive ahí va a ser actor principal en eso que viene, si es que está preparado. Vamos al tema educativo. Si tú no estás preparado, alguien va a venir a tomar ese empleo, de todas maneras, porque no hay forma que tú digas, no, o son de Lima, o son de Huaral, o son de otra parte del norte, o son de Lima, o son de Arequipa, o son de China. Pero tú vas a necesitar ingenieros, en fin. Operarios, técnicos. Una enorme cantidad de personalidades y personas, porque tienes muchas cosas que van a abrir conexamente al puerto, no dentro del puerto, afuera del puerto. Y eso nadie lo está comentando, nadie lo está diciendo. No, es una inexistencia de una estrategia nacional con visión de desarrollo. Ese es el tema. Chancay es una gran oportunidad, pero si no se aprovecha, o sea, no me quiero centrar solamente en el tema de infraestructura, que es súper importante. Es uno de los temas. Es claro, es lo viable o sea, digamos, las condiciones necesarias para poder hacer que funcione de manera óptima, eficiente. Sí. Pero la condición suficiente para poder hacer que esto sea un proyecto que tenga un impacto económico y de desarrollo en el país, o sea, no solamente por los ingresos, la recaudación, por el canon, por todo lo que vaya a dar, sino que pueda generar un cambio en el país, va a depender de la planificación estratégica con visión de desarrollo. ¿Tú crees que podría implementarse algo como lo que se hizo con los Juegos Panamericanos? Mira, en un evento que organizó el municipio de Chancay, en el que participó el canciller y la ministra Jania Pérez, durante un día en el hotel Swiss Hotel, el planteamiento de muchas personas, de las que hablaron ahí, era que debería ser un PMO, si no me equivoco, ¿no? Y entonces explicaban por qué, ¿no? Estuvo acá también sentado José Quesada Seminario y dijo, tiene que ser un PMO, es la mejor manera. Tú pones ahí, no sé, pues, 5.000, 10 millones de dólares, ¿no? Con las obras, y se acabó. Y lo entregas en tantos meses, y punto, ¿no? Y premios lo haces con menos tiempo y menos gasto. Como lo hizo Carlos Neojos para los Panamericanos. Estaba revisando un poco la entrevista de él hace unos días, y decía, yo recibí, creo que me dijeron 5.400 millones de dólares. Finalmente, cuando yo revisé las cosas, ajusté con mi equipo, creo que a 4.700 y gasté como 3.200. O sea que devolví un montón de plata, ¿no? Bueno, entonces, ¿no crees que podría usarse un PMO
para el caso de Chancay? Ese es un tema muy interesante porque siento de que el Ejecutivo no está explotando las figuras de los gobierno a gobierno, de los contratos gobierno a gobierno, para algo también que es casi urgente, no porque haya nacido de la noche a la mañana, sino porque no se planificó. ¿Ya? Entonces, sí, esa sería una muy buena idea, tener una PMO que pueda encargarse de hacer todos los estudios, de todo el gerenciamiento de los proyectos con enfoque territorial y que pueda hacer la procura de las obras de manera transparente y además meterle, eso es algo que me ha gustado, que estoy ahora investigando, que haya mucha sistematización de data para poder hacer uso de inteligencia artificial. Claro. ¿Ya? Porque imagínate tener inteligencia artificial para que te resuelva cuál es la mejor propuesta técnica y económica sin depender de los comités de selección. Sí. Eso sería la revolución. Entre otras cosas, ¿no? Menos Fantástico. corrupción. Menos corrupción. O Sí. sea, ya está casi, con parámetros totalmente objetivos. Claro, tú le pides al cerebro que te diga lo que necesitas, le pones los parámetros y te arroja una conclusión. Exacto. Bueno, eso es una referencia importante. Claro, eso sería, digamos, bueno, es un extra, pero volviendo al tema... No, pero es muy interesante porque justamente el PMO permitiría que puedas ahorrarte tiempo, eficiencia y no haya contaminación. Exactamente. Utilizando este criterio técnico que hoy ya estamos usando en muchas partes. Sí, porque Panamericanos es cierto que tuvo una buena práctica, pero tenía un componente de infraestructura muy, muy mínimo. Ajá. Acá estamos hablando del Es al revés. revés. Y además también algo que Panamericanos tenía y que ningún contrato de gobierno a gobierno, al menos los del Ministerio de Transportes, tenía, era de que la PMO que se contrató, por ejemplo en Transportes es una PMO que asesora, ¿ya? Entonces la decisión final la toma el Ministerio. En la PMO, el contrato de Panamericanos, asesora efectivamente, pero también tiene un rol activo en la decisión. No digo que delega la decisión el Estado a la PMO, pero sí decide sobre parámetros, se sientan y hay un trabajo colaborativo. Yeah. Entonces siempre necesitas una contraparte. Eso es algo que, por ejemplo, lamentablemente no se ha trabajado o visto de esa manera para otros gobierno, que tener una PMO y un contrato de gobierno a gobierno no significa que te desentiendas y más aún si es que es un contrato solo de asesoramiento, como lo es Chinchero, como es Carretera Central, como es la Vía Expresa Santa Rosa, entre otros. Bueno, esos son los que están vigentes ahora. Entonces... Perdóname, ¿el caso de Chaimoche que es PMO? No. También. Xavi es Pero eso es construcción. Sí, no. No es asesoría. Ahí creo que no me he dejado de entender bien. Chinchero es construcción, por ejemplo. Okay, pero ya. la PMO se le Sí. ha contratado como una PMO asesora. Ya, Ellos se encargan de bien. la procura y contratan al contratista para que construya. O sea, es de inicio a fin. Ya. Pero en este proyecto o en estos contratos de inicio a fin, aún así tu PMO no tiene que limitarse solamente a asesorarte a ver tú qué quieres. Sí. Si tu contraparte es débil, entonces que tu contrato sea más bien de una participación más activa de esto es lo que la PMO ha decidido que se tiene que hacer. Y que haya un espacio de retroalimentación para que los dos lleguen a la decisión, pero no de te entrego un documento, tú revísalo, si te parece o no te parece, al final pierdes tiempo. Y además, cambian a los funcionarios y de ahí cambia nuevamente todo y se truncan los proyectos de gobierno a gobierno. Entonces, yo creo que para lo de Chancay podría ser una muy buena oportunidad. El gerenciamiento de proyectos a través de PMO es una práctica que debiéramos Estamos aplicar. tarde, pero no estamos tarde para tomar una buena decisión. Exactamente, y más aún cuando tienes tantas ministerios, entidades que participan de una otra manera, centralízalos, intégralo en una sola o en un solo administrador tipo PMO y con eso empiezas a ejecutar los Porque proyectos. tienes tú educación, salud, saneamiento, infraestructura, bueno, o sea, transportes y comunicaciones, tienes, no sé, vivienda, También. economía, cultura. Sí, también cultura, porque imagínate, Sí, Cabal no, también está... todo Chancay ha sido en algún momento también un espacio de la cultura Chancay y está lleno de huacos por todas partes. Dios mío, donde pones un pie hay que tener un certificado de existencia de restos arqueológicos, el CIAR famoso. Sí. Bueno, pero tienes como 7 u 8 ministerios involucrados. Gestionar eso es imposible. Más las municipalidades. Por eso, esto es una locura, pues, o sea, eso se cae solo. Eso Sí. si no es un PMO, eso va a morir. Por eso yo esperaba un poquito más que un anuncio de un ministerio de O infraestructura. sea, si ella decía, anuncio, el proyecto pasó un PMO, era un golazo. Sí. Esa era una muy buena idea, porque es, primero, ahorita, urgente, más real, y no involucra una reforma del De Estado. nada. Es más, hubiese sido una muy buena oportunidad para poder Pensar. hacer
Exactamente. Vamos a usar como ejemplo este éxito. Crear una burbuja regulatoria acá, Sí. para de acá poder hacer las reformas en Totalmente, infraestructura. sí. Y ahí acompañarte de multilaterales, Sí. porque esto además, ya nuevamente como economista, Sí. no solamente cierre de brechas, infraestructura, sino también tiene un impacto importante en las finanzas públicas. Sí. Entonces, también le sirve al Ministerio de Economía y Finanzas para ver, ok, podemos hacer acá unas mejoras, optimizaciones, porque siempre se le ve un poco de mala manera a los gobierno a gobierno, porque en buena cuenta son obra pública. Sí. ¿Qué quiere decir? Tienes que pagar ahorita, como tarjeta de débito. Sí. La APP es una tarjeta de crédito, lo pagas en 20 años, en módicas cuotas, con intereses. Sí. ¿Ya? Pero si tú sacas, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, todos contentos de que ahora ya vaya a inaugurar el segundo terminal, pero ¿cuánto tiempo también ha demorado y cuánto le ha costado al Ya, Estado? pero te iba a preguntar dos cosas. Ujú. El aeropuerto y los trenes. Ujú. Quiero comenzar por el aeropuerto. A ver, están haciendo unos puentes de metal provisionales. No se terminaron los puentes que tenían que hacerse. Ujú. No hubo previsión tampoco ahí. Ujú. Tú eras ministra. El puente Santa Rosa era parte del contrato de concesión hace mucho tiempo, ¿ya? Honestamente no sé por qué lo pusieron como parte de responsabilidad del Estado, cuando honestamente debe haber sido hecho por el privado, para Ajá. empezar. O sea, el concesionario, todo debe haber sido responsabilidad y que se le pague. Yo llego al ministerio y ya se había caído 2 veces el proyecto como obra pública. ¿Ya? Este proyecto del Puente Santa Rosa tenía que haberse adjudicado no en el año pasado ni en el 2022, sino en el 2019, 18 por lo menos, para poder llegar a tiempo, porque primero no llegan con los tiempos del aeropuerto y segundo, considerando los retrasos que siempre pueden haber, mejor tener un tiempo de holgura. Nosotros decidimos lanzarlo como obras por impuestos. A mí me parece que esa debió haber sido la manera que se debió continuar. El ministro ha decidido entregarlo como gobierno a gobierno, bueno, ha sido una decisión. Nosotros habíamos ya empezado con Proinversión una ronda de análisis del expediente técnico con los privados para que nos digan cómo veían el expediente, si estaba sobredimensionado o subdimensionado. Y todos llegaron a la conclusión que estaba subdimensionado. Entonces, nuestro siguiente paso era, ahí no era actualizar el expediente, era rehacer el expediente, porque este proyecto ya tenía un expediente técnico hecho, o sea, ya era obra. Este proyecto también lamentablemente, tenía muchos postores cuestionados como obra pública. Entonces, la manera más transparente y eficiente hubiese sido hacerlo como obra por impuesto, que fue lo que nosotros decidimos. Se cayó en su momento en una primera intención, pero eso no quiere decir que no se pudo haber continuado con una siguiente, con la modificación que nosotros íbamos a hacer, que era que se rehaga el expediente técnico y se empiece de cero, porque hay un tema. Ese proyecto no es el Puente Santa Rosa, es el Puente Santa Rosa y las defensas ribereñas o el ornato del río. Y ese componente es el que te come el 40% casi del presupuesto. Entonces lo puedes hacer por tramos. Yo honestamente con esto sucedido hace un año casi, más de un año, que emprendimos esta solución de rehacer el expediente técnico y ya se quedó a medio camino porque me cambiaron. Pero hasta ahora no se firma la adenda del Puente Santa Rosa con el gobierno, que es la decisión que se ha tomado el ministerio ahora. Entonces es un año perdido. ¿Con qué gobierno se va a hacer? Con Francia, con el de la carretera central y la vía expresa Santa Rosa. Entonces yo digo, un año... ¿Son muy buenos los franceses? No, ni buenos ni malos, están haciendo su trabajo, pero a mí me gusta diversificar, ¿no? Sí. Tener cartera de obra por impuesto, tener cartera de gobierno a gobierno. Gobierno a gobierno es muy importante. Yo sí creo que hay mucho espacio para mejorar, para tomar sus herramientas, pero también hubiese sido muy interesante que el ministerio tiene una sola obra por impuesto, que es el puente Cutuctay, y que es bastante, digamos, bien local y bien acotado y no es una infraestructura tan relevante como esta. Abrir el paso para obras por impuesto en el ministerio aquí hubiese sido muy interesante. Háblame de los trenes, porque es un tema que suena mucho, sobre todo por Chancay, y bueno, porque a todos ahora hablan del tren que viene de Ica hasta... no sé si Paramonga o hacia el norte, y otros transversales. También, bueno, el de Tacna-Tumbes, que ese es un sueño que quizás no veamos nosotros, pero en todo caso, ¿cómo ves la política ferroviaria en el país en este momento? No hay una estrategia. Si bien es cierto, hay un documento que te dice cuáles son los trenes, las rutas, que no es de ahora, sino ya tiene bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo por lo menos 7 años, hasta más.
Entonces, el tema acá no es solamente desempolvar, porque además también Chancay te representa un cambio radical en tu dinámica comercial. Y además también los trenes tienen que estar en función a la visión de desarrollo. O sea, quiero potenciar el turismo, entonces aeropuertos y trenes, básico. No veo una política ferroviaria, una política pública ferroviaria que trascienda las gestiones, sino que hay modificaciones. Y además, por ejemplo, en el anuncio presidencial se hablan de tramos, ¿no? Trenes para tres rutas. Y una, por ejemplo, es esta, la de Ica a Trujillo, porque ya la ampliaron a Trujillo, que es importante, que es parte del Tren Grau, ¿no? Y también otros ferrocarriles que están más vinculados a la actividad minera, que es importante. Pero, por ejemplo, también puede ser una forma de... O sea, no nos dicen si es solamente carga o si es mixto. En otros países la mejor forma de financiar transporte también es haciéndolo mixto, porque la carga subsidia al pasajero. Entonces, no veo una estrategia ferroviaria, o sea, como modalidad de transporte para carga y para personas. Ya está pensado básicamente para algunas actividades económicas en particular. Y lo otro es este tren que habla de Pucallpa a la costa, que infiero es el que se quiere hacer en el marco de Chancay. Más allá del tema fiscal, si se puede o no se puede, si se debe o no se debe, para mí el tema es estratégico también. Tienes a China y a Brasil interesados en acortar sus tiempos de comercio de cárnicos, entre otros. Si se fuese a aprovechar, o mejor dicho, si se fuese a aceptar algún financiamiento privado de parte de alguno de estos países... China y Brasil se van a poner de acuerdo, dicen todos. Si es que fuera ese el caso, eso no es suficiente, porque Perú pierde la oportunidad de poder hacer un mejor acuerdo con su socio comercial Brasil, que no necesariamente a veces ha sido el mejor socio comercial, porque tiene una serie de restricciones a la hora de ingresar los productos, o sea, es bastante proteccionista. Entonces, si vamos a permitir hacer una inversión que les funcione a los dos, yo como país no negociaría eso si es que mis productos no rompen esa barrera e ingresan de manera preferente también al mercado brasileño. Entonces, esa debiera ser la estrategia, no solamente... hacer el tren. Hacerles la tarea. Sino ver las condiciones, claro, para que los productos puedan mejorar. Exacto, o sea, es mi agricultura, mi agroindustria, mis exportaciones. O sea, ¿dónde está el norte del país? ¿Hacia dónde queremos ir? Sí, porque todo lo que se exporta, nada va a Brasil, ¿no? No. Un poco, en realidad. Y es un mercado van hacia gigantesco. Europa, Asia, Estados Unidos. Toda la fruta y todos los productos van hacia allá, no van hacia... Exacto. ¿Qué espacios comerciales tenemos con Brasil para poder desarrollar? Claro, Brasil soya tienen. Solamente la soya va a ir a China. Claro, ellos, pero ¿y qué llevamos a Brasil? Exacto. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? ¿Le hacemos la infraestructura por hacerla o aprovechamos la oportunidad? Una última pregunta. Hablando de Francia, ¿no? ¿En qué estado se encuentra, si sabes tú, la carretera central? Nosotros lo dejamos, hicimos la revisión, o sea, explicarlo por partes. Como era un perfil del gobierno de Junín, tenía que hacerse una revisión del perfil, luego declararse la nueva viabilidad y con eso convocar el expediente técnico. Nosotros ya avanzamos, dejamos lista la verificación de la viabilidad y no debía haber demorado casi nada, simplemente sacar el nuevo código en el marco de inversión pública y empezar de una vez con la licitación del expediente técnico. Los franceses fueron avanzando con la licitación del expediente técnico, pero no lo podían hacer porque todavía no estaba la viabilidad. Entonces ahí ha habido un retraso. Eso ya también no pude yo hacer nada porque ya no estaba en el cargo. Entiendo que ya se está diseñando el expediente técnico, pero ahí también hay un tema muy importante. En infraestructura no puedes estar anunciando expedientes, pues. O sea, si nosotros viviéramos los expedientes, felices, ¿no? Es más, estaríamos el primer país del mundo porque tenemos una recatafila de estudios de preinversión y expedientes técnicos caducos, etc. A mí me interesa de que se empiece la obra. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué está haciendo el ministerio para ver el tema predial? Porque el ministerio va a tener también que adquirir predios ahí. ¿Hay algún rediseño del proceso de la dirección? Lo que tú has dicho ahora, ¿no? Lo privado podría jugar un papel importante si cambias un poco la modalidad, ¿no? Exacto. Entonces ahí... Porque si para el aeropuerto has demorado 10 años o 20, te puedes demorar 50 para la carretera central. Son bastante más predios, ¿no? No, creo que son menos... En el caso de Jorge Chávez era un poco más complejo por la, digamos, densidad urbana y todo esto. Siempre en zonas urbanas es un poquito más complicado.
Pero claro, acá la extensión es mucho más grande, así que... ¿Cuántos kilómetros son? 150 más o menos. Sí, ahí sí podría haber un tema de cantidad, pero eso se puede solucionar con una estrategia, o sea, un fast track, qué modificaciones vamos a hacer. Entonces, por eso hay anuncios tan dispersos y este es un acuerdo de gobierno a gobierno. Yo ahí, el Estado tiene que aprovechar, o sea, si está invirtiendo en traer asesores internacionales con mejores prácticas como Francia, Japón, Corea, los ingleses, los canadienses, que se cree, no una comisión, porque también ese nombre ya está muy maltratado, pero que se cree una instancia técnica, temporal, ya para poder extraer las mejores prácticas, porque los gobiernos a gobierno aportan muchísimo a la gestión de infraestructura. Empresas privadas están utilizando los contratos NEC, precisamente, que son los contratos que se utilizan en estos acuerdos de gobierno a gobierno. Están también teniendo estas prácticas, bueno, las PMOs ya las podían haber tenido antes, pero sí han utilizado en sus prácticas privadas. Es más, muchas de las personas que han trabajado en Legado y en Panamericanos trabajan en el sector privado internacional inclusive. Entonces, retengamos el talento acá, hagamos una reforma integral, aprovechemos la oportunidad de los gobiernos a gobierno que tenemos y veamos cómo lo empatamos con otras modalidades de ejecución de infraestructura. Las APPs no son rivales, son complementarias con las obras públicas o como las gobierno a gobierno, y ver también cómo podemos hacer que las obras por impuesto caminen un poquito más rápido. Muy bien. Paola, gracias por acompañarnos. Sí, quería robarte un minuto nomás para pedirte ahí un pequeño anuncio. Claro. Este 8 de agosto vamos a estar con la Cámara de Comercio de Lima y con la TAC Business en un evento donde vamos a estar discutiendo precisamente cuáles son los aportes de los gobiernos a gobierno, de los acuerdos gobierno a gobierno y sus desafíos y cómo podemos aprovechar esto para el futuro. Así 8 de agosto. Ahorita estamos hoy a 5, es el día... Jueves. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy, nos vemos hasta mañana. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonil metano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.